¿Qué tal? Nuestro tema en esta ocasión se trata sobre asma. El asma es una enfermedad respiratoria relativamente frecuente en la población infantil, que en el clásico concepto se manifiesta por aparición súbita de dificultad para la respiración, asociado con la presencia de silbidos en el pecho y que necesita en la mayoría de las ocasiones una atención hospitalaria para su mejoría inmediata. Debido al concepto general, se desconoce entre la población que existen otras formas de manifestación de asma en los niños y que está relacionado por la intensidad de sus manifestaciones en tres categorías. La forma leve solo se manifiesta por una tos crónica y datos inflamatorios leves del sistema respiratorio, como si fuera un catarro leve. La moderada incluye una limitación ligera a la actividad física del niño por sensación de cansancio, accesos de tos más evidentes y silbidos ocasionales en su pecho. La forma grave, que es la que la mayoría de la gente identifica, tiene una limitación importante a la actividad habitual del niño al causarle sensación de jadeo, respiración más frecuente, dificultad o angustia para respirar, tos por cualquier esfuerzo, incluso al intentar de hablar, cansancio y silbidos en su respiración. En relación a su origen, existen muchos mitos que intentan explicar su presencia, pero la realidad establece que su causa existe en un fondo de origen alérgico a nivel del sistema respiratorio. Y para sospecharlo, en primer lugar se deberá de contar con un antecedente de la misma enfermedad, el asma, entre otros familiares, que pueden ser los padres, los abuelos, los tíos, hermanos o primos, o por lo menos de reacciones alérgicas respiratorias como estornudos recurrentes, lagrimeo, comezón ocular, ardor faríngeo con carraspeo constante, escurrimiento nasal, que en general se manifiesta siempre ante una circunstancia o un ambiente especial, con polvo, humos, temporada del año, humedad u otros factores, o de reacciones en la piel relacionadas con alergia, como son la presencia de ronchas que aparecen con algún alimento o en contacto con alguna sustancia o tipos especiales de materiales, a plásticos, a pinturas, a perfumes o otras sustancias en especial, y que también pueden existir como antecedentes de enfermedad en el mismo paciente en años anteriores. En condiciones normales, toda persona, al tener contacto con las partículas muy pequeñas del aire, estas se mezclan con el moco respiratorio y generalmente son eliminadas por su arrastre hacia el sistema digestivo. En el paciente con asma alérgico, la partícula a la cual es sensible su organismo, de forma inmediata empieza a causar una reacción inflamatoria a nivel de la nariz, de la garganta y de los bronquios, que son los tubos que llevan el aire al interior de los pulmones. En la parte superior causa congestión, ardor leve, escurrimiento nasal y en los bronquios hace que se contraiga el músculo que aproxima los extremos del semicírculo del trayecto bronquial y se inflama en su interior toda la capa mucosa con lo que se disminuye entonces el calibre del tubo bronquial de una forma muy importante y súbita, causando entonces las manifestaciones ya referidas de dificultad respiratoria. Y el silbido clásico se produce ante la dificultad de no poder expulsar el aire de forma natural por el evento ahora de disminución del calibre del trayecto bronquial. De forma progresiva, el pulmón va teniendo la condición de poder meter el aire de forma fácil, ya que de manera natural nuestra cavidad torácica siempre tiene una presión negativa, pero con dificultad a su salida para vencer la presión negativa natural. Esto hace que se vaya acumulando progresivamente más el aire dentro de los campos pulmonares y se genera entonces la sensación de no poder introducirlo en forma adecuada, generando así esfuerzos adicionales respiratorios para capturarlo, que se manifiestan por la dificultad respiratoria que tiene el niño. Existen factores que pueden influir al desarrollo de esta enfermedad y en especial son meritorios de tomarse en cuenta durante los primeros años de vida. Se establece en primer lugar el antecedente de alergia en los padres, que de forma natural le otorgan a su bebé en formación la predisposición de tipo hereditario. El tipo de nacimiento influye al ser obtenido por cesárea en especial, ya que condiciona en el bebé que no tenga la ingesta
de la flora bacteriana que existe de manera natural en el canal vaginal en esos días del parto del nacimiento y que de forma especial es un factor de influencia para el desarrollo alérgico e inmunológico en este tejido bronquial, ya que esos gérmenes, al interactuar con el sistema respiratorio en etapas tempranas, inducen modificaciones específicas de beneficio. La lactancia materna también es un factor adicional con sustancias contenidas en ella que favorecen a la maduración apropiada del sistema respiratorio, que se nota afectando cuando la alimentación del bebé se realiza con las fórmulas industriales. El inicio de los alimentos diferentes de la leche que normalmente se incluyen dentro de la lactación en forma muy temprana o con nutrientes muy complejos puede llegar a alterar el sistema inmunológico y puede llegar a ser un factor para predisponer a las alteraciones alérgicas, ante lo cual es más recomendable pedir la opinión al médico para saber cómo se tiene que llevar a cabo la introducción de esos alimentos, ya que normalmente se ha encontrado que cuando existe algún antecedente de alergia a algún tipo de alimento en particular, es muy conveniente poder introducir ese alimento en una etapa temprana, siempre y cuando vaya acompañado de administración de leche materna. Así, entonces cuando se tenga antecedentes familiares de alergia, deberá de tenerse una instrucción específica por parte del médico para poder anticipar y para poder favorecer al desarrollo de un sistema alérgico e inmunológico de manera adecuada. Otro factor es la exposición al tabaco, que pueden tener algunos niños y de preferencia. No solo es evitar el fumar ante la presencia del niño pequeño, ya que también se incluye evitar que se inhalen los químicos del tabaco impregnados en la ropa del fumador al momento de llegar a abrazar al niño. Las infecciones respiratorias bajas recurrentes durante los primeros 2 años de vida deberán de preferencia ser evitadas o consideradas para la predisposición de la enfermedad también. La exposición a la inhalación de partículas finas como talcos, atomizadores, sprays, lociones, aromas, polvo, humo, de una forma muy frecuente en una etapa temprana, también puede llegar a favorecer en que se llegue a presentar ese tipo de predisposición cuando se hace en los primeros años de vida. La vida del paciente asmático sin tratamiento es posible que se vuelva un niño que desarrolla el asma bajo situaciones especiales. Por ejemplo, al contacto con algunos pastos o jardines, se le termine de preferencia suspendiendo el contacto con el agente que lo desencadena para evitar la recurrencia frecuente de su enfermedad. Pero la infancia de este niño entonces quedará entonces limitada a no poder convivir con los demás niños en forma tan normal. Y así contamos con niños que tienen prohibido jugar en el pasto porque van a desencadenar sus cuadros de asma. Otros a no exponerse a los espacios abiertos y su actividad también entonces se verá limitada y su autoestima también se podrá ver modificada. A fin de comprobar el diagnóstico de asma, se tienen o se llevan a cabo algunos estudios específicos que identifican, de preferencia en primer lugar, el fondo alérgico y por el especialista en alergología, la causa de una manera más específica. En su tratamiento, se administra una serie de medicamentos que controlan y remiten la respuesta inflamatoria alérgica. Otro tipo de medicamentos evita que se produzca la alteración en la superficie del bronquio, parecido similar a la irritación que en la piel, que de forma constante va a producir una deformidad superficial, lo que la gente llama callo. Entonces, de manera natural, así también se puede producir ante la reacción inflamatoria crónica dentro del bronquio, se puede producir un tejido que no es el adecuado. Y a eso se le conoce como una remodelación bronquial, que no es más que la modificación en la forma como quedan acomodadas las células en una manera natural a un engrosamiento anormal, que ya entonces podrá ser o será el factor limitante al rendimiento físico en el futuro de esa persona. Estos medicamentos, para tener un efecto adecuado, requieren en su mayoría el empleo de unos dispositivos especiales conocidos como espaciadores o cámaras espaciadoras, que permiten la respiración del medicamento para su efecto más directo sobre el sistema respiratorio del afectado. No utilizar este tipo de dispositivos no permite asegurar la eficiencia del tratamiento. Recuerde que la enfermedad en etapa inicial se podrá sospechar
en el paciente que cursa con una tos crónica, generalmente sin asociar fiebre o un mal estado general, y que de preferencia que aparece bajo condiciones ambientales particulares o en un horario especial, generalmente en las noches con mayor frecuencia, con poca respuesta a unos medicamentos habituales. Cuando usted tenga estos datos, entonces es conveniente en su niño que lo lleve a una valoración médica para detectar si se trata de una reacción bronquial la que está teniendo ante alguna sustancia en particular, para que de esa manera se juzgue su cuadro como asmático de acuerdo al tipo de severidad que corresponda y se le inicie su tratamiento de una manera establecida por los especialistas, de preferencia en alergología o neumología. El tener un niño con asma no es considerar que se trate de una enfermedad incurable para buscar de inmediato otras alternativas de tratamiento. Deberá significar asesorarse de forma adecuada para controlar la enfermedad de forma conveniente durante sus crisis y llevar el tratamiento específico y de control de su fondo alérgico para quitarle la sensibilidad alterada del sistema respiratorio. Esta enfermedad puede llevar tiempo para su control, pero lo atractivo es que ante un control adecuado es posible llegar hasta un rendimiento atlético notable, como son algunos pacientes que fueron asmáticos y que ya se conoce que han logrado incluso triunfos olímpicos. Esperamos que el tema haya sido de su interés y que si es así, nuevamente usted si lo quiere compartir, comparta a través de sus redes sociales este enlace para invitar a sus compañeros, amigos o familiares a que conozcan ese tipo de temas. Y si les interesa, también pueden suscribirse a nuestro canal activando el botón de notificaciones para saber que en qué momento se está publicando un nuevo video. Por lo demás, solamente me resta agradecer su atención, esperando contar con su interés en nuestro próximo video. Hasta luego y muchas gracias.